Bueno, buenas tardes a todos. Eh, ya iniciamos entonces con la presentación de esta semana. Estábamos ahí dando unos minuticos para que se terminen de conectar. Pero creo que ya pues aprovechando la hora podemos iniciar. Entonces inicialmente queríamos revisar un poco lo que ha sido el tema a nivel internacional. Vamos que en primera medida pues hemos tenido una última semana, semana y media con un desempeño de los mercados mucho más positivo. Esto, digamos que en gran parte obedece a lo que ha venido pasando en el contexto internacional y puntualmente con el conflicto en el Medio Oriente, que pues ya sabemos fue, digamos, el principal driver de mercado durante el mes de marzo, lo cual llevó a algunas correcciones importantes en la gráfica superior izquierda. Pues ustedes pueden ver cómo algunos mercados a nivel global, en especial de mercados emergentes, pues tuvieron algunos de ellos, digamos que algún desempeño negativo relativamente significativo, en algunos casos como en Corea del Sur, Sudáfrica, Egipto, vimos pues desvalorizaciones que bordearon el 15, el 20%. Esto, pues digamos, en gran medida explicado, pues obviamente por toda esa situación externa que llevó a que evidentemente pues los mercados corrigieran y se diera como una recalibración, digamos, también en las valoraciones de los distintos mercados, que obviamente empezaba a abrir oportunidades pues hacia hacia finales de marzo, perdón, inicios de febrero, con algunos mercados que estaban mostrando pues ya algunas oportunidades interesantes. Aquí vale la pena destacar que, por ejemplo, en la parte izquierda de la gráfica, pues pueden ver, obviamente, que Colombia quizás fue uno de los mercados más sólidos dentro de todo ese desempeño, con una desvalorización, digamos, bastante baja y por momentos, pues digamos, según el momento que uno tomara la lectura, pues incluso algún retorno positivo, y esto obedeciendo principalmente pues a que eh, hoy por hoy, pues digamos que la región se ha seguido mostrando fuerte y a que adicionalmente pues hay algunas diferenciaciones entre los distintos mercados y entre las características propias de cada país, donde pues hay algunos que son ganadores, otros perdedores, sobre todo pues vemos muy hacia la derecha en los más perdedores, digamos, el tema asiático, donde obviamente hay países que son importadores de crudo, mientras que ya si nos inclinamos un poquito más hacia la izquierda, pues vemos obviamente países que dependen más de los ingresos de las exportaciones de crudo y en ese orden de ideas, pues el impacto no fue igual o similar a lo que vimos en los demás países. Adicionalmente, muy importante destacar también que pues esa porción de la barra oscura que hace referencia al crecimiento de las utilidades, pues ya también hemos tenido la finalización de la publicación de resultados tanto del final del 2025 e incluso ya estamos empezando con resultados del primer trimestre en Estados Unidos y pues hemos visto que os pueden dar cuenta, digamos que en la mayoría de mercados, pues lo que hemos tenido es un crecimiento en las utilidades y eso pues aporta obviamente en el entorno, digamos, de corrección de mercado, haciendo que se dieran esas oportunidades o ese abaratamiento, como lo decía hace algún momento, y que obviamente pues empezó a generar pues también algún interés de inversionistas. Por otra parte, pues en materia, digamos, de los flujos a nivel internacional, en la gráfica de la derecha se puede ver cómo en esa línea más oscura, eh, o prácticamente pues, la línea negra que hace referencia al 2026, evidentemente inició el año con un muy buen ritmo de flujos de entrada a mercados emergentes, incluso muy superior a lo que habíamos visto entre el año 2022-2025, pero consecuentemente pues ha tenido digamos que una desaceleración a partir del mes de febrero, producto de toda esta situación del conflicto. No obstante, pues sigue siendo un ritmo de entrada de flujos, digamos que significativo, que adicionalmente, pues lo que se calcula, lo que se estima un poco es que en la medida que pues ya el mercado empiece a incorporar también algo de finalización de este conflicto, pues esos flujos retornen, digamos, al nivel o a los promedios que estábamos viendo al inicio del año y pues algunos cálculos arrojan a que básicamente si volviéramos al promedio semanal que estábamos teniendo a inicios del año, pues claramente en cuestión de uno, máximo 2 meses, estos flujos digamos que estarían superando el récord más reciente de entrada de flujos a mercados emergentes que fue durante el año 2021. Entonces, pues eso explica un poco
y habla un poco de la magnitud de los flujos que hemos visto en el transcurso del año, en lo corrido del año, y que en parte pues han ayudado también a ese mejor desempeño de los mercados emergentes comparativamente contra algunos mercados desarrollados, comparativamente contra Estados Unidos, y obviamente entendiendo la diferenciación que hay entre los distintos mercados emergentes. Ya pasando un poco, digamos, y al sector tecnológico en Estados Unidos, y digamos que uniendo ese mensaje que les mencionaba ahorita, donde claramente pues ya hubo un abaratamiento significativo en algunos mercados emergentes que obviamente generaba el interés. Me devuelvo un poco a la primera diapositiva y fíjense que muchos de esos mercados, Corea del Sur, Indonesia, digamos que algo de lo que hay en la India, Taiwán, Tailandia, pues tienen una exposición también al sector tecnológico importante y un sector que pues obviamente sigue generando algún atractivo y algún interés, a pesar de que, pues como ya sabemos desde finales del año pasado, pues ha venido también generando muchas dudas. Entonces, pues por momentos hasta finales de marzo, pues estábamos encontrando em, básicamente que el sector tecnológico y muchas de las acciones en Estados Unidos del sector tecnológico, las siete magníficas, estaban teniendo desvalorizaciones casi que entre 5 y 17%. Eh, digamos que más alineado al promedio de desvalorizaciones entre el 5 y 6%. Se podía ser realmente el promedio de esas desvalorizaciones. Y parte, digamos, de esas desvalorizaciones, pues también estaban empezando a generar un atractivo importante a, a partir, digamos, de la valoración de las distintas compañías. Entonces, pues aquí uno puede ver el comparativo de lo que sacábamos en términos de valoraciones al 9 de febrero y lo que eso mostraba prácticamente un mes después, al 6 de abril, donde claramente pues esos múltiplos se habían comprimido de forma importante y pues empezaban a mostrar algunas señales atractivas en algunos de esos emisores de esas siete magníficas, obviamente entendiendo, y lo pueden ver en la columna de la derecha, que esas tasas de crecimiento siguen suponiendo unos ritmos de crecimiento en algunos casos bastante agresivos para muchos de los emisores, lo cual pues refleja también digamos que esa perspectiva positiva que tienen hoy los emisores. Entonces, pues ya revisando un poquito más en detalle qué es lo que estaba pasando con cada uno de esos emisores, y entendiendo pues también que frente a esos estimados, recuerden que aquí lo importante siempre es mirar cuáles son esos estimados en materia, digamos, de lo que pueda pasar con las compañías hacia adelante en materia de crecimientos de ingresos, de utilidades, etcétera, que son los que realmente pues nos van a mostrar si una compañía está cara o no. Y obviamente pues esas tasas de crecimiento son muy diferenciales, digamos, dentro del sector. Entonces nosotros tenemos a compañías como Nvidia y Tesla, en las cuales pues el mercado todavía sigue pagando unas tasas de crecimiento muy agresivas. En el caso de Nvidia alrededor del 127%, en el caso de Tesla alrededor del 100%, mientras que hay otras compañías que tienen digamos que unas tasas de crecimiento implícitas dentro de las valoraciones actuales mucho más acordes, pues digamos, a un mercado no tan caro y sobre todo a compañías que tienen un crecimiento sano. Y ahí podemos encontrar acciones como Microsoft, Apple, Meta e incluso Google. Y pues digamos que un poquito en un mundo distinto podemos tener a Amazon, que ha sido una compañía que ha tenido un crecimiento fuerte, pero que a su vez tiene unos múltiplos que están bastante ajustados, unos múltiplos un poquito altos, que en el balance, digamos, deja una valoración un poquito más neutral. Entonces, pues al revisar, digamos que todo este escenario, pues lo que encontramos es que también podemos ver diferenciación, digamos, dentro de los distintos emisores en ese mundo del sector tecnológico, en ese mundo de las siete magníficas, y que a partir de esa corrección, pues empezaban a abrir algunas oportunidades. Obviamente con esos cálculos que hacíamos a inicios del mes de abril, pues uno ya empezaba a ver que compañías, por ejemplo, como Microsoft, estaban incorporando unos crecimientos del 10-12%, lo cual es bastante congruente con lo que ha sido su crecimiento compuesto de los últimos 5 años, que ha sido alrededor del 18%. Entonces, pues eso finalmente va muy acorde o incluso es inferior, digamos, a ese crecimiento estimado. Entonces, pues ahí se empiezan a configurar de esas oportunidades que les mencionábamos a partir de la corrección que tuvimos durante el mes de marzo. Y creo que eso en parte pues se ha venido
viendo reflejado en lo que ha venido pasando pues ya estas últimas semana y media, donde claramente hemos tenido un rebote importante en los mercados, donde claramente hemos tenido pues algún avance también significativo para el sector tecnológico. Entonces, si uno se fuera a enfocar, por ejemplo, en estas compañías que muestran un crecimiento y una valoración más sana, como son Microsoft, Apple, Meta, Google, pues uno ve, por ejemplo, en el caso de Microsoft, que entre ayer y hoy pues tuvo una valorización casi del 7-8%, sumándole también lo que vimos de valorización la semana pasada. En el caso de Meta, pues ya también algunos rebotes también importantes. En el caso de Google, una acción que también ha venido avanzando. Entonces, en términos generales, pues uno empieza a ver también cómo eh, ese sector pues se ha venido empezando a fortalecer, y esto pues claramente tiene una explicación desde el punto de vista de una menor aversión al riesgo en los mercados, obviamente por todo el tema del conflicto. Ya la posibilidad de que lleguemos a un cese al fuego, a las treguas que se han venido mencionando las últimas 2 semanas, aunque por momentos pues ha dejado ciertas dudas para el mercado. Creo que en general lo que hemos visto es que el mercado ya está incorporando que eso efectivamente se vaya a dar en el corto plazo, y que gracias a eso pues el efecto, digamos, en materia de crecimiento, en materia de inflación a nivel global, pues no va a ser tan significativo como se estimaba anteriormente, y que obviamente eso pues va a ayudar a que los mercados vuelvan un poquito al tono de apetito por riesgo que estábamos teniendo pues antes de que haya iniciado el conflicto, que fue pues a finales de febrero. Y pues en ese orden de ideas, muchos de los activos pues también que tuvieron cambios en sus precios, que tuvieron digamos que modificaciones, pues van a tender también a ajustarse nuevamente y a volver un poquito a la normalidad que teníamos anteriormente. Por otra parte, pues ya mirando incluso lo que ha pasado, digamos, con distintos activos a nivel global, quería hoy pues tocar un poquito el tema también de lo que ha venido pasando con cosas como el oro, pero principalmente asociado a lo que ha sido el desempeño del dólar. ¿Por qué? Es claro que, y ha sido bastante notorio, y pues lo hemos tocado, digamos, en muchas webinars desde ya hace un par de años o incluso el año pasado, mucho más evidente, cómo el dólar pues ha venido perdiendo fortaleza a nivel global, y eso y por el momento pues eso en ciertos momentos genera como algo de dudas para los inversionistas, para las personas aquí a nivel local, que asemejan mucho a los fundamentales locales, que no son justificables para ver lo que hemos venido viendo en el peso colombiano. Entonces aquí es cuando uno empieza también a evaluar un poquito la situación de lo que ha venido pasando a nivel externo, y ahí encontramos temas que obedecen, por ejemplo, más, digamos, a ese tema de confianza y a ese tema, digamos, de confianza en el mercado y de los activos ligados al dólar, por toda la situación que también se ha vivido pues desde hace prácticamente un año en Estados Unidos. Recordemos que hace un año, en el mes de abril, pues Donald Trump estaba anunciando ese día donde básicamente mostró al mundo cuáles eran esos aranceles que iba a imponer. A partir de ahí, pues tuvimos una caída importante en los mercados. Después todo se basó básicamente en tradear ese miedo inicial que tuvieron los mercados, y en tradear un poquito la confianza en que se iban a llegar a acuerdos y se iban a echar para atrás muchos de esos aranceles inicialmente expuestos. Y creo que pues el resumen, y quienes tuvieron, digamos, la oportunidad de exponerse en acciones en Estados Unidos hace un año, pues vieron muy seguramente el reflejo de ese buen desempeño del año pasado. Entonces aquí en la gráfica de la izquierda podemos ver un poco también cómo eh, en la línea blanca pues uno puede ver cuál ha sido ese crecimiento prácticamente en los últimos 20 años de todos los activos que han estado denominados en dólares y que son pues obviamente reserva de activos a nivel global. Y la línea blanca pues claramente muestra un crecimiento significativo. Sin embargo, pues eso de cierta forma debiera ajustarse en la medida que, pues si uno no tiene en cuenta el rendimiento normal que tienen todos esos activos, es decir, lo que han rentado esos activos en esos 20 años, pues lo que uno puede ver es prácticamente la línea azul, donde claramente el crecimiento ha sido muchísimo menor a lo que teníamos en la línea blanca, una tasa de crecimiento menor, y que nominalmente pues deja, digamos, que unos activos que incluso pues han podido estar al mismo nivel de lo que hemos visto desde el año 2014, 2015, y que claramente es un reflejo de que hoy por hoy el mercado
y mucho más a partir del inicio del conflicto, pues tiende, digamos, a no buscar activos que estén ligados netamente al dólar y que estén ligados netamente a Estados Unidos. Y eso, pues, a su vez, se ha traducido en una historia, pues, que ya conocemos y que ha venido siendo bastante digamos, conocida pues por todos desde hace un par de años, donde el oro, que es esa línea amarilla, pues ha venido tomando una fuerza importante y claramente ahí vemos cómo a partir del año 2023, pues ese aumento, digamos, en los activos asociados al oro o en reservas asociadas al oro, pues ha tenido un crecimiento mucho más fuerte que incluso sus activos asociados al dólar. Entonces, pues esas reservas, digamos que si uno las ajusta realmente por valoración, han tenido un crecimiento bastante inferior a lo que pues uno inicialmente pudiera calcular y sobre todo asociado también o comparativamente contra lo que ha pasado en el oro. Adicionalmente, pues el mercado claramente ha tomado, digamos que una posición en oro como una garantía y como un seguro, como se ha comportado, digamos que en otras crisis y en otros momentos de crisis a nivel global, robándole pues un poquito esa participación al dólar que habíamos visto en la gráfica inmediatamente anterior y obviamente pues acompañando esa desconfianza que se ha generado en el patrón dólar. Yo creo que ustedes incluso han oído también desde el año pasado como por momentos se ha hablado que el dólar va a perder digamos que su rol protagónico como moneda refugio, como moneda de intercambio a nivel global y pues eso aunque puede estar un poco distante digamos de la realidad, pues sí muestra que hay una especie, digamos, de menor apetito por esa moneda, de debilidad, digamos, en cuanto a la demanda por esa moneda y que el mercado obviamente ha venido buscando, digamos, otros activos. Entonces, si lo miramos en la gráfica de la izquierda, uno puede ver cómo la línea blanca muestra que más o menos desde ese año 2015, vamos que en términos generales, pues el mercado ha venido teniendo casi que una caída del 15% en esa demanda por dólares, mientras que volvemos a comparar, volviéndola a comparar un poco contra ese número de reservas en oro, pues estas por el contrario han tenido un crecimiento cercano al 15%. Entonces, pues sí se ha dado, digamos que ese cambio, sí se ha dado como un poquito esa rotación entre el refugio que normalmente venía siendo el dólar y el refugio que empieza a ser pues un commodity como el oro. Esto obviamente no implica, y aquí no estamos mencionando pues una recomendación explícita de salir a comprar oro en este momento. Nosotros pues hemos defendido un mensaje ya hace un tiempo y es mencionar que obviamente cuando empezó a existir otra vez ese rol protagónico y a existir ese interés en el oro desde el año pasado, pues nosotros hemos sido muy enfáticos en que el oro no empezó a subir el año pasado, no empezó a subir por el conflicto, el oro viene subiendo hace unos 2 o 3 años por lo menos, y lo que hemos visto fue ya una aceleración muy importante en el movimiento del año pasado, que empezó a generar esos titulares de prensa, empezó a generar ese interés, digamos, de los inversionistas, del retail, obviamente acompañado pues también de demanda de bancos centrales, etcétera, pero eso no ha sido, digamos, que un factor que se haya desencadenado netamente por el tema de la guerra. Entonces, pues sí ha habido un cambio importante, digamos, en el comportamiento y en la demanda de activo por parte, digamos, de los gestores a nivel global. Esto también tuvo, digamos, que algo de influencia en su momento con la guerra de Rusia-Ucrania, donde muchos de los activos rusos fueron congelados, muchos de esos activos, pues a raíz de las sanciones fueron congelados y los gestores lo que pues básicamente empezaron a hacer fue empezar, digamos que a comprar cuando habían algunas señales de apreciación y depreciación de la moneda, pero eso ha venido cambiando. Digamos que ya la exposición al dólar no netamente viene ligada o influenciada porque el dólar simplemente se vaya a fortalecer, sino pensando un poquito más en lo que va atado, en que esos activos finalmente van atados al dólar y que al dólar pues en el mediano largo plazo pueda estar un poco afectado, digamos, por esa confianza, por esas preferencias del mercado en estar ligado o no a ese patrón oro. Y adicionalmente, pues uno puede ver en la gráfica de la derecha cómo también ha venido estando un poquito la demanda de dólar afectada por el aumento en los precios de la energía y los precios del gas. Eso obviamente ha afectado pues aumentos del precio del petróleo, del gas, afectado por toda la situación macroeconómica, pero lo que se muestra aquí en esta gráfica es como, digamos que eh, el aumento, digamos, de los precios del petróleo, en los precios de la energía,
y básicamente pues muy asociado, digamos, a lo que ya mencionaba en la primera diapositiva. Hoy esos mayores costos hacen que muchos países pues tengan, digamos que, girar más dólares, digamos, para acceder a los mismos barriles de petróleo, a las mismas reservas de gas de hace unos años, y obviamente eso también limita la demanda de activos ligados al dólar, porque obviamente pues me exige girar un mayor nominal de dólares para poder comprar las mismas cantidades, y eso pues me restringe la demanda, digamos, de activos en dólar, y pues de esos activos que anteriormente o hace unos años pues, se creían eran un poquito más el activo refugio en los mercados. Eso tiene que ver mucho también con, digamos, lo que ha venido pasando pues con algunos países que son netamente exportadores de crudo, y en la gráfica a la izquierda aquí se ve como pues Arabia, que claramente es un país que donde su cuenta corriente depende mucho más de las exportaciones de crudo, pues se puede ver como a partir, digamos, de los últimos 2 años ha estado un poquito menos dependiente también de lo que ha venido pasando con aumentos en el precio del crudo. Y pues eso se traduce en que finalmente pues vuelve a haber, digamos que prácticamente todo es un ciclo, vuelve a haber una menor demanda de activos en dólares, y adicionalmente vuelve a haber una menor demanda de dólares simplemente para ese comercio a nivel internacional, que es lo que nos refleja la gráfica de la derecha, donde prácticamente pues el dólar como porcentaje, digamos, de todas las transacciones, digamos, en moneda internacional, más los activos reserva en oro, pues ha venido perdiendo participación. Más o menos hacia el año 2000, pues estábamos hablando de un 62%, y hoy por hoy, o a cierres del año 2025, está por los lados del 45%. Entonces ahí muestra un poco también cómo pues ha venido sí perdiendo, digamos, algo de relevancia en general, como participación, dentro de las transacciones a nivel internacional, pero no netamente pues que estemos perdiendo ya, digamos, al dólar, o que vaya a dejar de ser la moneda pues que comúnmente hemos conocido. Entonces todo esto es muy importante porque pues se ha traducido finalmente en lo que también hemos visto desde inicios del año e incluso desde el año pasado a nivel local, y es como el dólar, que es esa línea negra, pues que particularmente tiene aquí un ligero rebote el día de hoy, porque hoy vimos que el dólar subió prácticamente unos 39 pesos, cerrando en 3.617, pero digamos que hasta ayer pues seguíamos siendo o con un comportamiento o alcanzando los mínimos del año, con obviamente ya negociación por debajo de los 3.600 pesos, pero muy alineado a lo que en general han venido mostrando las monedas en la región. Aquí pues está graficado tanto el peso mexicano, el real brasilero, que es esta línea azul, la más inferior, que marca 91 puntos, lo cual se traduce en que el real brasilero pues ha tenido una apreciación en lo corrido del año de casi el 10%. Adicionalmente está el peso chileno, el peso mexicano, el peso colombiano, y la línea amarilla, que es el DXY, pues que es esa, digamos, medida de lo que viene haciendo el dólar a nivel global. Y pues aquí podemos ver que claramente durante el mes de marzo, producto del conflicto, pues sí tuvimos algún estrés y algún apetito por dólar, que nos volvió a llevar a un DXY muy cercano, un poquito por encima de los 100 puntos, eso traduciéndose prácticamente en una apreciación en lo corrido del año del 2%, pero a partir de ahí pues las monedas nuevamente han venido corrigiendo en la medida que ya también se han quitado un poquito ese sentimiento de riesgo en el mercado. Pues claramente lo que hemos visto en el transcurso por lo menos de estos últimos 3 o 4 jornadas de negociación es que el peso colombiano pues ya rompió esa zona de los 3.600. Como les decía, el real brasilero también ha tenido un comportamiento importante, rompiendo esos niveles de 5 reales por dólar, y esa figura técnica de los 5 reales, que pues también marca, digamos, como esa fortaleza que ha venido teniendo la moneda. Por otra parte, pues digamos que en la parte, digamos, de inflación, tuvimos los datos de inflación en Estados Unidos. Apenas regalen un segundo que me dicen de pronto que algunos no están viendo la pantalla. Voy a volver a compartirles la pantalla.
Listo, ya me confirman que ya se está viendo. Bueno, qué pena, aquí les vuelvo entonces a mostrar un poquito esa gráfica de lo que les estaba comentando respecto a las monedas. Pero bueno, básicamente para resumir un poquito lo que decía, pues obviamente volvemos a ver un debilitamiento del dólar y volvemos a ver una fortaleza en general en las monedas de la región, que el peso colombiano, independientemente, pues digamos, de algunos temas un poquito álgidos que hemos tenido en las últimas 2 semanas, temas de calificación, temas de un poquito de conflicto entre Banco de la República, gobierno, digamos que el tema de la Corte negando pues esa de emergencia económica que vimos o que se presentó en el mes de diciembre, y algún otro ruido pues digamos un poquito en la parte internacional. Creo que en general pues el peso también ha tenido un buen desempeño a nivel local y eso obedece pues entonces también un poco a ese factor que ya les comentaba. Pasando un poco a una de las principales preocupaciones que obviamente desencadenó el conflicto, pues fue el tema de la inflación, y la inflación en Estados Unidos durante el mes de marzo, pues evidentemente tuvo un repunte. Ese repunte nos llevó a una inflación anual del 3,3%, perdón. No obstante, aquí vale la pena mencionar que el mercado venía estimando algo un poquito más alto, que era una inflación anual total del 3,4%. Entonces creo que a pesar, digamos, de ese aumento que vimos en el dato de la inflación la semana pasada, no fue un factor relevante o de mayor preocupación para el mercado, entendiendo que el mercado pues ya también venía de cierta forma incorporando que esto iba a pasar, porque era la reacción natural a lo que podíamos esperar en el resultado de inflación, producto de los aumentos del precio del petróleo y consecuentemente del precio de la gasolina. Y pues ya entendiendo, digamos que como lo pueden ver en la gráfica superior, el precio evidentemente de la gasolina pues tuvo un repunte importante de casi 40% en algunos momentos, ubicándose el promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos por encima de los $4, cuando antes del conflicto pues estábamos mucho más o incluso más cercanos a los $3. Pues obviamente eso tuvo un efecto desde el punto de vista, digamos, de la energía, de la variación anual de la energía y obviamente pues el choque que genera dentro de la inflación total. Sin embargo, es importante recalcar que obviamente a pesar de que el dato no pues generó digamos ningún efecto negativo por el momento en el mercado, pues aquí es muy importante seguir haciendo seguimiento y esto no es un tema que se haya solucionado en este momento, dado que pues hay dos cosas que todavía toca evaluar. Primero, eh, no podemos decir que obviamente el conflicto esté solucionado en un 100%. Entonces, pues a pesar de que siguen las conversaciones y parece que los tonos hoy por hoy son un poquito más positivos de lo que tuvimos, por ejemplo, la semana pasada, pues es innegable que la situación, digamos que todavía no está normalizada en un 100% y es innegable que pues los precios siguen estando altos y todavía tenemos un petróleo por encima de los $90, tanto en la referencia WTI como en la referencia Brent, y eso en la medida que más tiempo pase y que más se demore, digamos, en solucionar la situación en el estrecho de Hormuz, pues claramente eso va a poder seguir impactando, digamos, muchas de las métricas de inflación y sobre todo, pues impactando, digamos, a muchos países y a los consumidores en general. Y eso pues consecuentemente va a ser, digamos que alguna afectación para el crecimiento económico global que pues ya incluso vimos como el Fondo Monetario Internacional el día de ayer pues también hacía alguna revisión a las estimaciones tanto de crecimiento como de inflación, producto pues digamos de toda esta situación. Entonces podríamos decir que no estamos en un escenario extremo, que ya se generaron algunas afectaciones que no necesariamente van a impactar mucho más hoy por hoy el mercado. El mercado está, y por lo menos esta semana y quizás parte de la otra va a estar enfocado netamente es en qué va a pasar, digamos, con esas negociaciones. Una vez ya tuvimos datos de tasas de interés, datos de inflación en los distintos países a nivel global, pues el foco vuelve a estar en el conflicto y en la medida que pues eso se logre solucionar rápido, el impacto sobre los mercados y sobre las economías va a ser no va a ser tan notorio. En la medida que nos demoremos un poco más, pues claramente esos choques van a ser un poquito más fuertes y hacia adelante sí podríamos de pronto tener algún impacto. Otro tema importante, digamos, dentro de lo que se refiere a la inflación, pues claramente los aranceles han sido un factor importante o digamos de atención también en lo que pueda pasar en materia de inflación. A raíz, digamos, de lo que se ha venido viendo en los últimos meses, pues el mercado también ha perdido un poquito de miedo a esa situación, dado que
muchos de esos, pues digamos que ese impacto no ha sido tan notorio en todos los rubros y pues consecuentemente en el dato total de inflación. Sin embargo, pues hay meses, como incluso fue este mes de marzo, donde se empezaron a ver ciertas cosas o ciertas presiones todavía en categorías, por ejemplo, como bienes, bienes para el hogar. Creo que el tema mobiliario ha sido un factor recurrente, digamos, dentro de lo que ha recibido algo de impacto, producto, pues, digamos, de esos choques de inflación y de los choques de aranceles, y por otra parte pues particularmente este mes de marzo también temas de artículos recreativos. Entonces pues eso también compensó algo de moderación en otros sectores, mientras que en la parte de servicios y alquileres, los costos de vivienda, los servicios médicos pues han continuado presentando presiones inflacionarias. Aquí sí no hemos visto, digamos, unos cambios significativos, incluso desde el año pasado. Son dos categorías que claramente vienen mostrando unas presiones importantes, por lo cual también tuvimos una inflación subyacente que se ubicó en niveles del 2,7%, que también aumentó, no sobrepasó, digamos, que las estimaciones del mercado. Entonces pues tampoco se genera una preocupación adicional, pero son factores que pueden seguir, digamos, generando algunas presiones inflacionarias, y en la medida pues que los choques energéticos continúen, pues serían factores de preocupación hacia más adelante. Muy en línea con lo que les comentaba ahorita, pues el Fondo Monetario Internacional ya también revisó algunas de sus estimaciones. Digamos que acá los cambios obedecen mucho, pues particularmente a lo que pasó con el tema del conflicto. Entonces, pues si vamos a mirar particularmente lo que viene mostrando, pues esas nuevas estimaciones de crecimiento, entonces se dio alguna mejora para Estados Unidos, donde se dio un cambio pasando del 2,1% que habían estimado en octubre del 2025 al 2,32% que se estimó durante este mes. Y por otra parte, en Colombia, pues también se tuvo una leve mejora, pasando a niveles del 2,27 al 2,34. Creo que aquí en Colombia y a nivel, digamos, en mercado, las estimaciones de crecimiento habían iniciado el año mucho más cercanas a niveles del 2,9%. No obstante, pues a raíz de lo que ha venido pasando en este inicio del año, los aumentos de tasas de interés, las expectativas de inflación, etcétera, creo que pues obviamente las revisiones han sido un poquito a la baja, y creo que el mercado se ha venido alineando un poco más a un crecimiento alrededor del 2,5%. Por otra parte, pues en la zona euro, digamos que también se dio una leve reducción a la baja en materia, digamos, de crecimiento. Y es importante pues revisar también lo que pasó en términos de inflación. Entonces pues creo que ahí sí se dieron, vamos, en la mayoría revisiones al alza, principalmente pues en Estados Unidos esa inflación esperada pasó de niveles del 2,4 al 3,2% para este año. En Colombia también mostró un cambio importante, o digamos uno de los principales cambios que ya sabemos el por qué, y sabemos qué es lo que el mercado ha venido incorporando desde finales del año pasado. Entonces, pues de una estimación de inflación de niveles del 3,47% se pasó a una inflación del 5,91%, muy cercana al 6%, de pronto un poquito alejada de lo que en general ha venido viendo el mercado, que es una inflación por los lados del 6,20, 6,30 para cierre del 2026. Entonces, pues aquí también no fuimos ajenos, digamos, a esas revisiones. Y pues finalmente pues también algo de cambios en China. Como les digo, pues esto digamos que gran parte viene por la explicación del Medio Oriente, y esto pues obviamente ha generado un cambio que lo vimos pues en una presentación hace un par de semanas, donde claramente el lenguaje, digamos, de los bancos centrales ha venido cambiando un poco. Las estimaciones, digamos, de recorte de tasas de interés por parte de algunos bancos centrales también ha venido cambiando. Por momentos vimos que los bancos centrales cambiaron la narrativa de forma importante. Sin embargo, pues creo que un poco acompañado de que esos acuerdos llegaron de forma rápida, esas treguas aparentemente en Medio Oriente llegaron de forma rápida. Esta semana hemos visto un cambio también como en ese tono de los bancos tratando de volver como un escenario, digamos, un poquito más neutral, de esperar, de que seguramente los bancos centrales todavía se puedan tomar una pausa en ver cuál es el choque directo o el impacto directo que genere este conflicto en el Medio Oriente, y ahí sí llegar a tomar decisiones. Creo que esa narrativa hace un par de semanas era un poquito más estricta, de que muy seguramente en las reuniones del mes de abril
pues ya tendrían que estar tomando decisiones. Eso también es muy favorable para el mercado, eso también pues es un efecto secundario de, pues obviamente de los acuerdos y las conversaciones que se están llevando entre Estados Unidos e Irán y que obviamente pues ha generado algo de más apetito en los mercados esta última semana y media, razón por la cual hemos visto que muchos de ellos pues han venido borrando esas desvalorizaciones que tuvimos inicialmente. En el caso de Colombia, ya entrando un poquito en el tema local, pues obviamente también tuvimos el dato de inflación en la semana pasada, un dato que llevó a que la inflación se ubicara en niveles del 5,56, aumentando desde niveles del 5,29. En este caso, ese dato del 5,56 sí estuvo por encima de lo que venía esperando el mercado. Esto viene explicado por una variación mensual del 0,78% y donde podemos destacar que pues el resultado vino explicado por el comportamiento mensual y la variación de la categoría de información y comunicación, que tuvo un repunte casi del 3%, pues del 2,96, cuando el mes anterior había sido apenas 0,01%. Entonces, claro, ese choque pues inicialmente es una variación importante y fuerte, digamos, y un cambio significativo contra lo que habíamos visto en meses anteriores. Y pues en la parte, digamos, de alojamiento, agua, electricidad y gas, más la parte, digamos, de alimentos y bebidas no alcohólicas, continuaron siendo los mayores contribuyentes de esa inflación mensual. Les decía ahorita que, digamos, la parte de información y comunicación tuvo una variación significativa y fue la mayor variación. No obstante, pues es importante recalcar que el aporte, digamos, o una de las menores contribuciones al dato anual, pues sigue siendo esta categoría, porque a pesar, digamos, de esa fuerte variación mensual, pues no es lo que más pesa en el IPC y no es lo que más viene con una tendencia fuerte y marcada en los últimos años. Esto tiende a tender a algunos choques también un poquito estacionales, digamos, dentro de esas variaciones, lo cual hacía que pues esa inflación anual no se viera tan marcada. En la parte de bebidas y alcohólicas y tabaco, pues también se dio un aporte no tan significativo, o una menor contribución, perdón, no tan significativa, al 0,11, prendas de vestir y calzado y recreación y cultura. Sin embargo, las subclases que sí tuvieron la mayor contribución anual, pues está la parte de alojamiento, agua, electricidad y gas, casi un 1,30. Este sigue siendo el rubro de mayor contribución y en la variación anual nos muestra una variación del 4,15%. Que particularmente, digamos, durante el mes de marzo viene asociado a temas en precios de la electricidad. La parte de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene pues una contribución del 1,18, fue el segundo rubro, donde básicamente la inflación de alimentos ha venido estando presionada al alza. La variación anual ya sigue, ya es del 6,27%, donde particularmente este mes las frutas pues mostraron, digamos que una variación al alza importante. Y finalmente pues restaurantes y hoteles, que también tuvo eh, un aporte del 1,10, una contribución del 1,10, siendo pues la tercera de mayor contribución. Sin embargo, aquí pues vemos variaciones anuales del 9,92%, donde pues en esta subclase el rubro de mayor contribución viene siendo comidas servidas a la mesa y a domicilio, y pues aquí ya empieza a ver uno también algún efecto desde el punto de vista de la indexación, que incluso si pensamos un poquito en lo que fue la última decisión del Banco de la República, que ya conocimos, pues fue un aumento de 100 puntos básicos. Y si nos vamos netamente a mirar también esas razones de lo que expresó el Banco de la República y nos reflejó en las minutas de la reunión de marzo, pues uno puede ver que muchos factores o muchos temas que están atados, digamos, a esta indexación, pues ya muestran variaciones anuales superiores al 9%, lo cual es un reflejo de que obviamente eso está generando unos impactos, de que la inflación está siendo un poquito más, digamos, se está regando más sobre distintas subclases, distintas categorías, y no es, digamos, algún choque puntual de oferta o en alimentos o algo por el estilo lo que haya venido generando esa presión. Entonces, pues esas han sido razones por las que los miembros del Banco de la República han votado en esas últimas decisiones por precisamente pues aumentar las tasas en 100 puntos básicos. Entonces, resumiendo un poquito lo que pasó en esa reunión del mes de marzo, que adicionalmente pues ya vimos cómo generó bastante ruido producto del retiro del ministro de Hacienda,
y todo lo que pueda traer en próximas reuniones. Incluso pues hoy había, digamos que un foro que incluía al ministro y pues al gerente del Banco de la República y aunque hubo algunas pullas ahí de parte y parte, pues obviamente cada uno sigue defendiendo pues esa postura. Entonces, ¿qué destacaron, digamos, estas minutas de la reunión de marzo? Primero, pues una inflación que continúa en una senda alcista, entonces, pues la inflación sigue estando por encima del cierre del 2025 y eso pues ya empieza a ejercer en ellos una preocupación. Ya otro tema, digamos, es mirar el porqué y pues obviamente el porqué explica, digamos, esa preocupación, pero de inicio pues es una inflación que no ha disminuido. Y pues el aumento ha estado muy relacionado con el rubro de servicios, aunque particularmente en el mes de febrero pues estuvo compensado un poco por la inflación de regulados, dado que hubo unos menores precios de energía, gas y gasolina, dado que pues el ministerio, eh, recuerden, pues hizo una disminución en los precios de la gasolina durante ese mes. Adicionalmente, en términos de actividad económica, pues el primer trimestre seguía mostrando un ritmo similar a lo que fue el cierre del último trimestre del 2025, lo cual pues sigue mostrando que esos indicadores líderes como ventas minoristas, la demanda de energía, e incluso pues el índice al seguimiento de la economía, pues sigue mostrando que el ritmo de actividad económica se mantiene pues todavía con un ritmo importante, no ha mostrado una desaceleración, y ya al entender, y pues creo que ha sido tema de otros webinars, pues para no extendernos mucho, claramente esa fortaleza de la demanda interna, pues explica también ese repunte un poco que hemos visto dentro de la actividad económica y que obviamente genera también algunas presiones inflacionarias. Y el tema de expectativas de inflación, ahí en este caso, pues para finales de 2026, si bien las expectativas se redujeron del 6,40 al 6,30, pues esto muestra que todavía la inflación está o las expectativas están en niveles por encima del 6%, están un poquito desancladas. Para cierre del 2027 todavía se tendría una inflación cercana al 4,8% por encima del rango meta. Y en el mercado de deuda pública las inflaciones implícitas en algunos plazos han venido mostrando inflaciones cercanas al 7%. Entonces todo esto pues muestra cómo de pronto no es tan significativamente tan significativo el problema hoy, quizás más hacia adelante, y eso pues ha sido uno de los principales ataques que ha hecho el ministerio y ha hecho la presidencia, en la medida que mencionan que esas expectativas de inflación pues nacen casi que netamente de lo que se forma en el mercado de deuda pública, de lo que estiman analistas del sector y pues en palabras de ellos, obviamente ahí existiría, digamos, un conflicto de interés y un mejor comportamiento, desempeño en materia de resultados del sector financiero al tener unas tasas de interés más altas, lo cual pues va un poco en contravía de la realidad, así como lo evidenciamos hace un par de años o 3 años, donde ese aumento de las tasas de interés que se dio producto también de un repunte fuerte en la inflación, una vez pasamos la guerra de Rusia y Ucrania y el aumento también de los precios del petróleo, pasamos también la pandemia y donde se generó pues una demanda muy fuerte. Eso nos llevó a que el sector financiero hubiera tenido, el sector bancario hubiera tenido pérdidas prácticamente durante un año, y siendo esa una de las crisis más grandes que ha tenido en los últimos 20 años. Y por otra parte, pues algo de incertidumbre entonces también por la guerra de Irán y los choques en los precios de el petróleo, el gas y los fertilizantes. Entonces esos fueron los 4 puntos, digamos, como generales. Ya entramos en el porqué, digamos, de las decisiones de cada uno. Entonces los miembros que votaron por bajar 50 puntos básicos las tasas de interés argumentaron que en la inflación reciente pues obedece más a choques de oferta y a la indexación de la inflación pasada, es decir, de ese 5,10 del año pasado, y que por ende pues los choques en el Medio Oriente no los van a neutralizar netamente con la política monetaria, que ya pues viene siendo restrictiva si se analiza pues netamente la tasa de interés real, que si la miramos es la más alta, siguiendo a Brasil, y por eso pues digamos que un poco la preocupación de por qué seguir aumentando las tasas de interés, lo cual a su vez va a generar un impacto en la revaluación de la moneda. La persona que votó por estabilidad en tasas de interés, pues básicamente resaltó que en momentos de incertidumbre como los actuales, pues no se generan, digamos, que incentivos importantes para la inversión,
y es el Estado quien debe generar esos incentivos y que obviamente pues aumentar las tasas de interés va un poco en contravía de esas señales y que todavía no es claro, digamos, el impacto que ha tenido el aumento del salario mínimo sobre la inflación, dado que pues ese esquema de indexación ha generado algunos cambios o algunas distorsiones que todavía requieren tiempo para ser más claras y más evidentes, y también cuestionó mucho la estrategia de comunicación que ha tenido el Banco de la República precisamente sobre esa formación de expectativas de inflación. Y por último, el grupo mayoritario o el que votó por más de 100 puntos básicos de incrementos de tasas, lo que básicamente defienden es que la inflación observada total y básica, las expectativas de inflación y pues obviamente las implicaciones que trae el conflicto en el Medio Oriente generan pues unas perspectivas un poquito negativas en países tanto desarrollados y emergentes, que incluso en países desarrollados también se han venido expresando por parte de los bancos centrales, y que eso pues obviamente genera unas perspectivas más restrictivas que se traducen digamos en aumentos de tasas de interés. Adicionalmente mencionaron que una inflación de servicios ya por encima del 6%, como ya lo habíamos mencionado, durante el mes de febrero, y los rubros indexados al salario mínimo superan ese 9%. Entonces, esos factores, digamos, asociados a inflación, pues son una de las razones. Y por otra parte, pues el tema fiscal sigue siendo también un tema importante a evaluar, donde claramente les preocupa esa senda fiscal que se presentó en el plan financiero durante el mes de febrero por parte del ministerio, perdón, durante el mes de marzo, lo cual es otro factor que empieza, pues, digamos, a generar incidencia sobre las decisiones de ese grupo mayoritario del Banco de la República, y que ese crecimiento pues se sigue manteniendo positivo, muy asociado a los excesos de la demanda interna y la fortaleza que ha habido a nivel local, también en el mercado laboral. Entonces, pues todos esos factores los llevan a ellos para votar por ese aumento de los 100 puntos básicos. En resumen, eso deja que, como vimos en la encuesta del mes de marzo que hace el Banco de la República, pues la tasa o la mediana, digamos, de los encuestados de esta encuesta, valga la redundancia, pues muestran una tasa, digamos, del 11,75, que sería como esa tasa máxima que se alcanzaría este año. No obstante, pues hay algunos agentes, algunos analistas que incluso ven tasas más cercanas al 13% en algunos casos. Entonces, pues independientemente de acertar un poquito aquí en cuál va a ser esa tasa máxima o esa tasa máxima o esa tasa terminal, digamos, del Banco de la República, sí es importante ver cómo ha venido cambiando desde pues el inicio del año, y que hoy el mercado todavía sigue descontando pues algunos incrementos en tasa adicional. En ese orden de ideas, pues nosotros pensamos que igual el banco podría hacer, y sobre todo con esos datos de inflación de marzo, algún incremento adicional durante el mes de abril, con un incremento de unos 75 puntos básicos, dejando esa tasa en niveles del 12%, y a partir de ahí pues ya podríamos de pronto pensar en que quizás con la lectura de los datos de inflación de abril, de mayo, ya un poco más centrados hacia finales del primer trimestre, y sobre todo pues si el tema digamos del conflicto, primer semestre, perdón, y el tema del conflicto pues ya se ha solucionado, ya tendremos también resultados de primera vuelta a nivel local, pues el banco de pronto pueda ya empezar a tener un tono un poquito más de, por lo menos de menores incrementos, o al menos de pausa. Entonces nosotros seguimos pensando pues que esa tasa terminal todavía pueda estar por niveles del 12%. Sin embargo, vale la pena aclarar que estas minutas que les comentaba ahorita, pues no fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda, y pues también entra entonces pues ese tono de dudas de si finalmente el ministro va a ser partícipe de las próximas reuniones, lo cual aparentemente desde el punto de vista legal es completamente necesario para que se puedan tomar las decisiones de política monetaria en las reuniones de la Junta. Todo esto pues ha mostrado, digamos, en el mercado de deuda pública, en el mercado de TES, que no ha tenido mayor efecto, es decir, el ruido de esta reunión, el aumento, digamos, del banco, las presiones inflacionarias, y por otra parte, pues ese ruido internacional, principalmente porque pues ya creemos que mucho de lo que he mencionado y esos factores negativos, pues como lo hemos dicho ya desde el año pasado, creo que incluso
pues eso ya ha estado bastante incorporado en los precios de la deuda pública y en las tasas de interés de los bonos de deuda pública, y eso ha generado que independientemente de la volatilidad, pues encontremos algunas señales un poquito de estabilidad. Y pues ya tenemos también un poco lo que fue el resumen de los flujos de compra y venta en el mercado de TES de deuda pública durante el mes de marzo, donde pues, particularmente se puede destacar una demanda, pues digamos, importante desde el punto de vista de los fondos de pensiones que compraron algo más de 5 billones de pesos. En este caso, digamos, los fondos extranjeros pues terminan con una posición vendedora de 6.5 billones de pesos. No obstante, aquí vale la pena recalcar que tanto las cifras de marzo como incluso las que se están forjando ahorita o formando ahorita en el mes de abril, pues tienen que analizarse, digamos, en detalle para la parte de los fondos de capital extranjero, porque la cancelación que ha venido haciendo crédito público del TRS, del Total Return Swap, que fue toda esta estrategia que desarrolló crédito público el año pasado, pues ha venido desmontándose, y a raíz, digamos, de ese desmonte, pues se han venido, digamos, que cancelando tanto títulos TES de largo plazo como títulos de corto plazo, TCOs, TES de corto plazo, y pues la cancelación de esos títulos, pues obviamente ha generado una menor o ha compensado, digamos, esa mayor emisión de títulos de corto plazo, de subastas de TES de largo plazo, y en el neto pues deja que esa base total de test pues no venga creciendo, pero sí deja que la cancelación, digamos, de esos títulos pues hace como si los fondos de extranjeros pues hayan vendido, y no netamente pues corresponde a una posición vendedora significativamente por parte de ellos, porque pues a pesar, digamos, de toda la situación, obviamente estos niveles de tasas de interés que hemos encontrado en meses recientes, entre el 13-14% en muchas de las referencias, pues siguen generando un atractivo para los inversionistas internacionales. Ya pasando un poquito a la parte de acciones, pues también consolidamos la información de lo que fue obviamente los flujos del mes. Aquí vale la pena destacar un volumen importante de más de 6 billones de pesos en el mes, donde gran parte pues vino explicado al cierre del mes, producto de los flujos del rebalanceo que hubo del FTSE y de la Checolcel, donde pues vimos quizás uno de los mayores volúmenes de la historia en el mercado local. Entonces pues eso lleva a que los extranjeros terminen con una posición compradora durante el mes importante de más de 420 mil millones de pesos, siendo casi que el 42% de la participación total de los volúmenes de negociación en el mercado local. Los demás agentes, en su mayoría o a excepción del sector real, terminaron con una posición vendedora. Entonces, pues en el agregado fue un mes de unos volúmenes importantes, pero muy marcados, digamos, por lo que fueron esos rebalanceos. En el final, digamos, del mes, pues que queda que los extranjeros quedaron con una posición compradora neta en acciones de Bancolombia o Sivest ordinarias, en acciones de Ecopetrol, y por el contrario, con algunas ventas en la acción preferencial de Sivest, mientras que el sector real pues estuvo bastante comprador en preferencial Sivest, en menor proporción en Grupo Sura Ordinaria, en el PEI, y ventas un poquito más marcadas en Sivest Ordinaria y en Ecopetrol. Desde el punto de vista de los fondos de pensiones, que obviamente terminaron con una posición vendedora de casi 230 mil millones de pesos, los fondos de pensiones vendieron, pues digamos que un poquito haciéndole la contrafuerza a ese flujo comprador de los extranjeros en Sivest, vendieron Ecopetrol y compraron el ETF de Icolcap y acciones preferenciales de Sivest, y las aseguradoras pues sí terminaron con una posición vendedora principalmente en las dos acciones de Sivest, tanto ordinaria como preferencial, y en Grupo Sura. El agregado del mes, como les digo, pues dejó un muy buen volumen de negociación, casi que un crecimiento importante frente al año pasado, donde el 74% del volumen pues estuvo muy concentrado en Ecopetrol y las dos acciones de Sivest, que fueron las que configuraron el top 3 de estas acciones, seguido por preferencial Grupo Sura y las acciones de ISA. Finalmente, pues el mes dejó una variación positiva del índice con una variación de cercana al 2,9%, donde se destacaron acciones como Ecopetrol con un incremento del 25%, Celsia con un incremento cercano al 10%, Éxito o el 8%, preferencial Grupo Aval el 7% y preferencial Sivest el 6%. Vale la pena aclarar también que
algunos de estos comportamientos también implicaban recuperaciones en los precios, producto de lo que había sido un mes un poquito más negativo, en que fue el mes de febrero, y acciones que bajaron de forma importante: Mineros 35%, Da Vivienda Group 13%, Terpel casi un 12%, Bogotá casi un 10% y Preferencial Grupo Sura casi un 9%. Por otra parte, pues esta semana, como les decía, ya empezaron los resultados en Estados Unidos. Comúnmente se empieza con el sector financiero y ya vimos pues algo de resultados de los bancos. Recordemos, JP Morgan está en el mercado global colombiano. Aquí vimos unos resultados en que muestran unos ingresos creciendo casi un 10%, un gasto no financiero que creció casi un 14%, unas provisiones que cayeron un 24%, lo cual deja que la utilidad neta creció cerca de un 13%. En tema de los ingresos netos por intereses, pues vimos un crecimiento del 5% en los ingresos por intereses. Sin embargo, los ingresos no financieros también tuvieron un crecimiento destacable de casi el 11% en términos anuales, mientras que las provisiones, pues como ya lo decía, cayeron 24%, esto principalmente como la disminución de casi 16.000 millones de dólares en la pérdida neta de saldos incobrables que reportó el banco. Y ya por las divisiones de negocio, pues la banca de consumo tuvo un crecimiento del 12% en la utilidad, en la variación anual, impulsado principalmente por un crecimiento del 7% que tuvieron en ingresos. La banca de inversión y corporativa pues también tuvo un crecimiento destacable de más de, o cercano al 30% en términos anuales. En la parte de gestión activos y patrimonial, el crecimiento fue cercano al 12%, y en el negocio de corporativos la utilidad tuvo una disminución. Obviamente esto es lo que menos representa, digamos, dentro del total, pero tuvo una disminución también importante de casi el 60% en la variación anual, lo cual deja como en el consolidado, como les decía, un crecimiento de la utilidad cercano al 12-13%, que es más o menos lo que está esperando, digamos, el mercado en Estados Unidos de crecimiento de utilidades para este primer trimestre del 2026, lo cual, como les mostraba prácticamente en la primera diapositiva, creo que en general la mayoría de mercados vienen mostrando un crecimiento en utilidades, o por lo menos se está estimando un crecimiento en utilidades, que al verse compensado, digamos, con caídas en precios o disminuciones en precios fuertes como las que tuvimos, pues lleva a que se ajusten las valoraciones por momentos, empiece a ser atractivo y genera algún interés de compra. Y ya para terminar, pues en la parte local, queríamos recordarles lo que se aprobó, digamos, en la Asamblea de Accionistas de Celsia. Recuerden que viene una readquisición de acciones, la cual es diferente a lo que ha venido ejecutando en el mercado y por el método transaccional la compañía. Esta operación asciende a 150.000 millones de pesos, va desde el 13 hasta el 24 de abril, y se va a realizar a un precio de 9.002 pesos por acción. Esto va a estar dividido, digamos, en dos rondas, donde en la primera ronda a cada accionista pues, se le va a aceptar, digamos, que lo proporcional al número de acciones que le corresponden de acuerdo con su participación en el capital total de la compañía. Aquí vale la pena aclarar que eso implica hoy por hoy más o menos un 1.6% de las acciones que tenga pues cada accionista. Ya miramos un poquito los números, y una segunda ronda donde en caso de que hubiere pues algún remanente, se va a asignar uno a uno acciones pues a todos los accionistas que hayan presentado, digamos, esa oferta, y se les irá comprando pues adicionalmente a lo que le corresponde, digamos, en esa primera ronda. Entonces, pues es muy importante aclarar eso. Eso es algo muy similar a lo que pasó con Cementos Argos también durante la recompra que ellos hicieron. Muy similar, digamos, a esta estructura que hizo Celsia. También fue un precio muy por encima de mercado. No me acuerdo exactamente en este momento más o menos cuánto era, pero creo que era algo más de casi un 60% por encima de los precios de mercado. Y en el caso, digamos, de Celsia, pues es algo muy similar, dado que tenemos una acción que ha estado negociando por los 5.000 pesos. Entonces, pues para no enredarlos mucho con números, creo que aquí lo importante es que el número total de acciones en la recompra obedece a casi 16 millones de acciones.
ese número, si lo, digamos que destacamos frente al número total de acciones que tiene Grupo Argos, pues sale ese porcentaje del 1.6. Aquí va a ser muy relevante la participación de Grupo Argos, que es la que va a permitir que ese porcentaje aumente o no. Y pues obviamente en la reunión, en la asamblea, perdón, de Grupo Argos, ellos expresaron su deseo de participar. Evidentemente es un precio muy atractivo, como les digo, pues comparativamente contra lo que está negociando la acción hoy en el mercado, casi 9.000 pesos. Entonces para Grupo Argos hace todo el sentido participar, digamos, dentro de esta recompra, que obviamente lo que van a recibir ellos pues es un flujo producto del pago de esas acciones que de cierta forma se podría, digamos, asemejar a casi que un dividendo extraordinario para Grupo Argos, basado, digamos, en la caja de Celsia. Y pues en el camino, digamos que el inversionista minoritario algo se puede beneficiar. Porque creemos que vale la pena, digamos, aprovechar, porque no solo, pues nosotros miramos, digamos que lo asociado a la diferencia entre el precio de mercado y el precio propuesto de recompra, sino que hay que mirar implícitamente la valoración de la compañía. En ese caso creemos que obviamente ese precio de 9.000 pues tiene incluido unos escenarios muy positivos para la compañía. La compañía, como pues en algunas ocasiones cuando hemos hablado de ella, de los resultados, pues hemos mencionado que, y pues también para los que han leído pues esos informes de los resultados, ustedes saben, hoy por hoy hay un proceso por parte de la compañía que se llama energizarse, que es donde están centrando precisamente toda esa estrategia de mejora en, digamos, en indicadores de financieros, indicadores de rentabilidad, y que obviamente sean esas las razones para liberar valor en el precio de la acción y poder alcanzar ese precio que ellos han, la compañía ha estimado, incluso justo pues alrededor de esos 9.000, 10.000 pesos que corresponden con lo que van a comprar el día de hoy. Entonces uno de ellos es poder desapalancar la compañía para tener así, digamos, una disminución importante en el gasto financiero. En ese sentido, pues lo que se busca es que la deuda neta llegue a niveles inferiores a los 3.8 billones de pesos. Hoy la deuda neta de Celsia o al cierre del año 2025 se ubicaba casi que en 4.7 billones de pesos. Entonces, pues esto les implicaría a ellos cerca de ahorros de 100.000 millones de pesos en gasto financiero en el próximo año, lo cual pues también entra, digamos, a computar para un mayor valor, digamos, de la acción que ellos calculan en 1.000 pesos adicionalmente. Por otra parte, pues también lo que están buscando es temas de eficiencias y rentabilidad dentro de este programa, entonces eso les va a permitir aumentar, digamos, esos niveles de rentabilidad y aumentar ese spread entre la rentabilidad de ese capital invertido y el WACC, que no es más que el costo de capital para la compañía, y que eso sea mayor a 118 puntos básicos, por lo menos en el negocio de servicios de energía. Adicionalmente, una meta al 2030 de alcanzar un margen de EBITDA del 38%. Hoy por hoy el margen de la compañía, los últimos 3 años el margen promedio de la compañía ha sido del 28%, entonces pues ahí también hay una estimación agresiva de crecimiento. Y por último, pues iniciativas de ahorro, como lo decía, en términos de eficiencia por 174.000 millones de pesos este año, que podrían llegar a representar pues también cerca de unos 700, 800 pesos por acción adicionalmente. Entonces, cuando ellos analizan, digamos que todo el entorno, y es primero una valoración que dentro de los precios que ellos encuentran, consideran el precio justo puede estar entre los 6.500, 7.500 pesos, sumado a estos planes que si se cumplen, pues digamos a cabalidad podrían representar algo como unos 2.000 pesos más, pues llegan a un precio implícito de valoración para la compañía de 9.500 pesos, lo cual está por encima de ese precio de recompra de los 9.000 pesos, pero pues que incluye, o digamos, pues nosotros pensamos aquí tiene, digamos que un mundo ideal incluido dentro de esa valoración, y que cuando uno va a mirar las condiciones actuales de lo que ha venido pasando, fíjense como el EBITDA, pues a pesar de que ha venido creciendo comparativamente en los últimos 7 años y se ha dado un crecimiento y una variación nominal, pues en términos, digamos, de rentabilidad y de márgenes, eso no se ha visto traducido. En la gráfica inferior, pues vemos también cómo se han dado ese comportamiento de las utilidades por acción.
el ROE de la compañía, que también ha venido presentando pues algún descenso en los últimos trimestres. Quizás no es el mejor nivel de rentabilidad para una compañía a nivel local, sobre todo una compañía en el sector de Celsia, donde claramente pues esos proyectos, digamos, de expansión necesitan apalancamiento y pues obviamente los niveles de tasas de interés hoy pues exigen, digamos, que esos proyectos, o incluso en palabras de la compañía, en los últimos 2 o 3 años, pues ha sido difícil, digamos, que desarrollar nuevos proyectos con estos niveles de tasas de interés. Entonces hay un trabajo importante por hacer por parte de la compañía, que es recuperar rentabilidad, mejorar márgenes, y cuando llevamos, digamos, que ese precio a la valoración, digamos, actual, que es la gráfica superior izquierda, pues vemos como desde el punto de vista del Enterprise Value EBITDA, pues la compañía quedaría, se estarían pagando casi que 9 veces esa valoración, que se acerca mucho, o un poquito más de 9, 9 y medio, que se acerca mucho a lo que ha sido pues el nivel máximo que ha cotizado casi que en los últimos 10 años, en términos de valoración, no de precio de la acción. Y muy alejado pues obviamente de lo que ha sido el promedio, que es alrededor de 7,5 veces, que es lo que está hoy con ese precio de mercado de los 5.300. Entonces empezamos a incorporar cosas muy positivas a futuro, que no necesariamente se deban ver traducidas en el corto plazo, y que obviamente pues entendiendo también un poquito la dinámica de los mercados, los riesgos que existen hoy por hoy, pues no nos llevarían a pensar a que hoy la compañía debiera estar cotizando en esos niveles, por lo cual pues obviamente ahí se abre una oportunidad interesante para que puedan ir vendiendo pues algo de esa posición quienes tienen en acciones de Celsia en esta recompra. Como les digo, pues muy seguramente de pronto esa porcentaje de recompra para cada accionista no es muy alto, pero vale la pena, pues digamos, aprovechar ese precio. Bueno, aquí termino con la presentación. Entonces, pues paso a darles un par de minuticos, a ver si me quieren poner alguna pregunta ahí en el chat, y en la medida que podamos, pues la respondemos, que ya estamos un poquito sobre el tiempo para no extendernos mucho. Bueno, creo que no tengo preguntas, entonces les agradezco por acompañarnos el día de hoy, por su participación. Y, y bueno, estaremos atentos a cualquier duda que puedan tener más adelante. Y si no, nos veremos entonces en una próxima presentación. Muchas gracias y que tengan buena tarde.